en su región. Vamos a conversar ahora sobre salud pública, salud del cuerpo y del alma, ya no salud de las instituciones, como hemos hecho hasta ahora, y lo vamos a hacer con el doctor Óscar Ugarte, que ha sido hasta en 2 oportunidades ministro de Salud, que conoce el sector, y no me cansaré yo de recordar, si me lo permite, lo que lo vi hacer cuando la gran crisis de COVID en Loreto. Realmente había que tener mucha convicción, mucha fidelidad a su oficio de médico para comprometerse como él lo hizo, con las consecuencias en su salud que conocemos. Doctor Ugarte, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, a las órdenes. ¿Qué está pasando con el Ministerio de Salud? Bueno, es obvio que hay una crisis institucional muy grande y que esa crisis está íntimamente relacionada con las desacertadas decisiones de poner a ministros que no daban con el perfil. Recordemos el caso del doctor Condori, ¿no? Que inmediatamente se supo que promocionaba esto del agua racimada y demás. Pero es en ese contexto que el doctor López fue designado viceministro. Era viceministro, pasó a ser ministro, ¿no? Así es. Pero además pertenecen al grupo de Vladimir Cerrón, es decir, es un grupo que ha venido actuando Junín, desde hace ambos, años, ¿no? En Junín. Uno de Huancayo y el otro de Chanchamayo, me parece. Exactamente. Que no tendría nada de malo, ¿no es cierto? No, al revés, ser de Junín es una cosa notable. Así es. Hay que tener suerte para nacer ahí, en el centro de nuestro país. Yo tengo familia y con orgullo, ¿no? Pero el problema es el perfil de las personas, ¿no es cierto? Y si están en condiciones de asumir las responsabilidades que implica el ministerio. Y lo que se ha demostrado es que no, Porque se notó un cambio muy, muy grande, por ejemplo, cuando dejó de estar presente el exministro Ceballos, que había continuado las políticas y las acciones de vacunación y demás. Nunca se supo por qué lo echaron, ¿no? Quizá porque no era parte de la cuota de Cerrón, precisamente. Era obvio, ¿no? Porque creo que ahí se marcó claramente esto del cuoteo, ¿no? Que es lo que se mantiene hasta la actualidad y que claramente es un elemento de fricción porque, como el propio Cerrón lo dice cada vez que tuitea, le hace recordar al presidente Castillo que ellos tienen votos en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, claro, vamos a ver si ahora el presidente Castillo hace un deslinde difícil en las condiciones políticas. Bueno, es lo que han prometido ayer. Él y el primer ministro habrían hecho un viraje en el camino. Así han dicho, pero sí, lo sabremos, pues, sabiendo a quién pone. Si es y la otra piedra persona, de toque es el nombramiento de ministro de Salud, a ver si se atreve a salirse de que no iba a ser ni siquiera portero en el Estado. Que es lo que dijo inicialmente sobre Cerrón Castillo, ¿no? Exactamente, y eso lo vamos a saber ahora. Yo veo difícil que deslinde con el grupo político Perú Libre y con la gente, el entorno de Cerrón. Lo veo ¿Por difícil. qué lo ve difícil? Porque teme que los Perú Libres podrían animarse a votar por una vacancia y darle los votos que le faltan a quienes quieren. O por lo menos ponerse de perfil. En determinado momento lo han hecho, ¿no? Frente a determinados ministros. Pero no basta, pues, porque hay que tener votos para llegar a los 87 de la vacancia del presidente. Por eso. Ponerse de perfil ayuda al presidente. Sí, pero puede ser una posición que permita desgranar a algunos de los congresistas que sí se decidan a votar. Es una hipótesis. Pero lo que quería remarcar es que esa alianza es lo que está poniendo en crisis al Ministerio de Salud, porque eso significa poner en manos de personas inexpertas, y ahora vemos con actividades o actitudes que la propia Fiscalía está suponiendo que es penal, ¿no? Así es. Permítame, por favor, una pequeña interrupción para ir a Palacio de Gobierno, donde está el presidente Castillo en una actividad con empresarios. Adelante, por favor, en Palacio de Gobierno. Cada uno de estos escenarios, y yo como un hombre del campo. Retomamos nuestra conversación con el doctor Óscar Ugarte sobre temas de salud.
usted había caracterizado cuál es el origen de los problemas estructurales que hemos visto producirse en el Ministerio de Salud. Yo quisiera preguntarle algo puntual. ¿Es concebible que un ministro en ejercicio se haya implicado en la venta de un tomógrafo a un empresario privado de salud conocido por instalar centros de salud privados en las inmediaciones de los hospitales públicos para medrar de las carencias de nuestro servicio público de salud? Es inadmisible, inconcebible. Hasta ahora trato de encontrarle una explicación y la única es que han creado una coartada que termina siendo... peor que la realidad que haya podido ver. Peor que efectivamente ¿Por qué? Porque se ha descubierto esto del pitufeo. Sí. ¿Cierto? Bueno, ¿qué ministro para entregarle dinero a la madre de sus hijos tiene que recurrir a un mecanismo del pitufeo cuando dice, es mi plata? Con empleados de su ministerio. Se nos dice que han sido reclutados por su jefe de gabinete. Sí. Un hombre puesto por Cerrón. Así es. Entonces, no hay cómo explicar racionalmente una cosa de ese tipo, porque si fuese esa la explicación, bueno, ¿por qué no le entregó dinero directamente a la madre de sus hijos? Está plenamente justificado cuando dice que es su dinero. Entonces, primero, está en cuestión de dónde viene ese dinero. Eso lo investigará la Fiscalía. Segundo, la comprobación de que es un dinero aparentemente ilícito sería la necesidad de cubrirlo con este mecanismo del pitufeo. Pero si a eso se le añade lo de este médico y empresario que tiene esta clínica y cantidad de servicios que brinda al Ministerio y a otro, el doctor Quito, ya se complica todo, ¿no? Entonces, no hay una explicación racional y yo creo que va a terminar descubriéndose la verdad que hay una transferencia de dinero que es ilegal y que por el cual va a tener que responder aún ya no siendo ministro, ¿no? Yo creo que ese es el problema y que otras cosas más hay atrás. Pero eso tiene también su contrapartida política, porque es Vladimir Cerrón quien sale a defenderlo, ¿no? Y a criticar al presidente cómo lo ha sacado tan rápido cuando no ha hecho lo mismo con otros ministros acusados. Sí. Ahora, es cierto que los modos del presidente tampoco son aceptables, ¿no? Porque vía tuit, anuncios sin ninguna verificación de los hechos. Digamos, yo me pongo a pensar en el caso de otros presidentes con los cuales yo he podido alternar. Lo que hubiese hecho cualquier presidente es llama al ministro y dice, explícame, ¿no es cierto? Si no estoy convencido, le anuncio que va a salir. Que ha perdido la confianza. Y hacemos el cambio y listo, y continúa. Pero el reaccionar de la forma como reacciona está expresando un comportamiento también autoritario que no, es decir, no es el único caso. Lo hizo con el exministro de Justicia, ¿no? El doctor, del Interior, el doctor Guillén. González. Mariano González, del Interior, González. Y con Guillén, ministro del Interior antes, ¿eh? También. Avelino Guillén, ¿no? Entonces, hay un estilo que se evidencia en este hecho que podría pasar de anecdótico, pero no lo es, ¿no? Entonces, eso es parte del problema de la crisis política de conducción y de liderazgo que hay en el país. En el caso de la salud, naturalmente, esta crisis es terrible porque tiene consecuencias inmediatas sobre la calidad de vida de la gente y sobre la esperanza de vida y sobre la posibilidad de hacer frente a las enfermedades. Dígame, por favor, ¿cómo ha visto usted la evolución de los indicadores de nuestra salud pública en materia de vacunación, en materia de anemia, en materia de plazos para tener una cita, en materia de construcción de hospitales? Bueno, todos los indicadores son negativos, ¿no? Todos los indicadores son negativos. Todos los indicadores son negativos. Vamos a poner el caso de la anemia.
el plan de la lucha contra la anemia, si bien en años anteriores se había estabilizado la anemia en 41%, o sea, 41% en niños menores de 3 años con anemia, se esperaba para este año haber reducido, claro, era una aspiración demasiado, a 19. Bueno, se ha reducido a 38, es decir, estamos con un indicador que es uno de los más críticos en América Latina en el caso de anemia. Y en el caso de la vacunación no COVID, porque ya la vacunación COVID ya sabemos que tampoco se logró en esta última etapa, en la vacunación no COVID, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido que hay 3 países en América Latina que están en riesgo de tener casos de polio por las bajas coberturas. Lo dijo antes que aparezca un caso en Brasil y apareció. En cualquier momento aparece. ¿Cuáles son Perú, esos 3 países? Brasil, Perú y República Dominicana. ¿Por qué es que la polio particularmente amenaza con regresar? Creo que hace varias décadas que habíamos erradicado la polio gracias a la vacunación masiva, ¿no? El último caso en América fue Perú el año 91. Hace 31 años. Así es. Brasil poco antes. Pero eso es sobre la base de la vacunación, porque la vacunación lo que sabemos es genera defensas y arrinconan al virus. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Que no solo en Perú, y lamentablemente incluso en los países desarrollados, se ha dejado de vacunar. Por ejemplo, han aparecido brotes de sarampión en Alemania, en donde Estados no había Unidos, habido desde hace bastante tiempo. y eso es porque dejaron de vacunar. Por el COVID, por la concentración en el COVID, por el miedo de ir a hospitales. Desde antes. Es decir, la confianza de que ya superaron, dejaron de vacunar, y la gran lección que nos muestra es que incluso en los países muy desarrollados, si no se vacuna, reaparecen las enfermedades. Entonces, polio ha empezado a aparecer en otras partes del mundo. Ahora con digamos, la facilidad con la cual se transportan las personas, llevan los virus, y por lo tanto puede aparecer en cualquier momento si el país no está vacunado. Bueno, ese es uno de los riesgos que la crisis en el Ministerio de Salud está poniendo. De acuerdo. Un tema grave es, siempre recibimos quejas aquí en RPP, es la demora para obtener una cita. Casos desesperados de personas que tienen que ir desde el alba, antes de que salga gente de edad, gente enferma, gente con sufrimientos. ¿Por qué no se ha progresado en la posibilidad de pedir citas vía digital en vez de estarnos exponiendo a este mecanismo atrasado de colas ante los hospitales? Lamentablemente eso se constata tanto en el Ministerio de Salud, gobiernos regionales, como en la otra institución pública importante que es la Seguridad Social, es salud. Porque con el COVID se redujo la atención, eso lo sabemos todos. El año 2020 solo se atendió el 36% de lo que se atendía en el 2019. El 2021 se logró subir a un poco más de 50 y ahora no alcanzamos todavía este año lo que era 2019. O sea, hay un embalse de necesidades médicas y un desborde entonces ahora, de demanda. Eso tiene varias explicaciones. Hay problemas de organización, de gerencia, de liderazgo, sin duda, y la crisis del Ministerio de Salud contribuye a que esto no se logre superar. Pero hay problemas también de fondo, ¿no? Nos faltan recursos humanos para la demanda existente. Nos faltan recursos humanos. Doctor Ugarte, muchas gracias. Fortalecer el primer nivel de atención. Muchas gracias por su presencia, por decirnos las cosas como son. Verdaderamente es el caso para el tema de la salud pública. Lo lamentamos, pero es así. Y espero que pueda regresar usted pronto con buenas noticias y que tengamos un ministro de salud que no responda a la cuota política de un partido, cualquiera que él sea, sino a la idoneidad y a la honestidad. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre la agricultura y la tierra peruana amenazada en su fecundidad por la falta de fertilizantes.